Buenos días, estimado equipo, aquí presente, nos volvemos a ver las caras para darle continuidad a este importante curso, que más que un curso es como yo siempre los veo como una herramienta que los va a acompañar siempre. Es decir, son contenidos que muy estratégicamente fueron seleccionados para el nivel de ustedes, ¿ok? Más operativos, donde ingresen a atreverse a escribir las comunidades de investigación, en donde se pregunten por qué lo debo colocar de esta forma, por qué lo debo decir de esta forma, por qué debo organizar la información de esta forma, ¿ok? Increíblemente que nosotros pasamos de las universidades y no nos dicen que tenemos que enfrentarnos a la escritura científica en algún momento. Más que todo cuando nuestra sociedad ha empezado a incursionar el aspecto laboral que incide en nuestro salario, vamos a decir así, nuestro crecimiento académico, ¿ya? Entonces ahí la gente se pone a hacer sus doctorados, se pone a hacer la maestría, se pueden hacer especializaciones y se encuentran con la sorpresa que para poder graduarse tienen que hacer este tipo de ejercicio. Pero no, debió haber empezado desde la universidad, porque el conocimiento es continuo y donde trabajen siempre es necesario reflejar destrezas escriturales. Podemos iniciar la presentación. Recordando ya el día pasado, nosotros primero hicimos un contexto de por qué es necesario la escritura científica. Más que nada porque no existiría la ciencia, ¿ok? Y en aquella anécdota que esta cuestión de las publicaciones científicas empezaron con una escritura, una breve escritura de intercambio en donde el científico le decía al rey cómo iba avanzando lo que él estaba financiando, llamado experimento. Y ahí empezaron las ciencias duras a fortalecerse, porque venía y nació precisamente de un imperativo monarca en donde invertía, en donde se preocuparon y había curiosidad. Vámonos donde quedamos, por favor. La parte de... Bien abajo, bien abajo, bien abajo, bien abajo. Dale más abajo, más abajito. Un poquito más arriba, en donde está la lista. Encima de esa, allí. No, la otra. Aquí. Recuerden que quedamos acá, yo les expliqué que habían dos en la estructura de selección, vamos a decirlo de esta manera. Habían dos importantes pasos que considerar, dos importantes pasos. Lo que sí necesito es agua, por favor. Dos importantes pasos. Uno, el de la selección de la información y uno de la selección lexical, ¿la tenemos por allí? Ok. El de la selección de la información y la selección lexical. Cuando yo ya me voy a enfrentar a mi problema que voy a escribir, tengo que ser rigurosa en la información porque solamente tengo un corto momento, por no decir página, que debo yo reflejar lo que tengo que decir. Selección rigurosa de la información, quiere decir, si voy a utilizar un enfoque, estos dos van a ser los autores que me van a guiar la investigación. Tener carácter monotemático, quiere decir que no te me vayas por las ramas, habla de eso y punto. No te puedes, si le metes otra variable, recuerden que un artículo de investigación es uno de los objetivos, por no decir, para ayudarlos un poco, de una tesis, uno de los objetivos. Ustedes construyen su objetivo, construyen su título, porque ya tienen un objeto de estudio para decir, para describir. No se vayan por otro lado, porque eso les complicaría, porque ustedes tienen que dar el mayor esfuerzo en dar la interpretación, en fundamentar su interpretación y dar una conclusión y unas propuestas que en verdad convenzan a mi otro, en términos de conocimiento, parecido a mí, me va a debatir. Por eso yo les decía, los congresos, ahorita va a haber un congreso de ciencia y tecnología en octubre, aprovechemos como comunidad y llevemos nuestros productos, ¿ya? Porque ahí ustedes van a debatir, van a enfrentarse en su manuscrito con un objetivo porque tienen un problema. Reducción. Incidencia, por ejemplo, incidencia de los celulares en los niños, pero ¿cuál es mi variable? Incidencia psicológica, incidencia familiar, algo minucioso que me permita a mí ampliar el problema y atacar el problema y darle una solución. ¿Listo? No tienen por dónde irse. Si se dispersan, el artículo empieza
hablar de otra cosa menos de lo que tú me estás diciendo en el título. Tu título me habla de una cosa y al final me estás escribiendo otra. Tu título, en un resumen, me estás diciendo que tu enfoque es de tipo, desde la perspectiva educativa, pero me estás hablando desde la perspectiva sociológica o desde la perspectiva X. Entonces, deben ser coherentes. Entonces, eso lo conserva cuando tú tienes la capacidad de mirar que lo que vas a investigar sea un solo tema, una sola cosa. El hecho que escribas más no significa, o que me metas dos cosas, no significa que seas más inteligente. No, lo vas a confundir al lector. Ataca por donde es, una sola cosa. Objetivo, título, me describes y me interpretas, punto. Perdón, yo tomo mucha agua. Ajá. Redundancia innecesaria, lexical y de ideas. Para. O sea, hay vicios de lenguaje que ustedes deben ser conscientes. Lo que ya me dijiste en estas dos líneas, me lo vuelvas a decir en otras palabras en la otra porque yo necesito ocupar un párrafo. No jueguen a eso. Aprovechen el enriquecimiento de la interpretación y la fundamentación teórica para ampliar la perspectiva que ustedes tienen sobre el problema. Un párrafo bien hecho te ocupa alrededor de 10 líneas, en donde te cabe lo que necesitas decir sobre ese elemento. ¿Por qué repites ideas? Porque no tienes otra forma como sumar subordinadas. Y eso te lo da cuando tienes un objetivo claro. Un objetivo claro. En un artículo de investigación no se ven los objetivos específicos. Se los digo por experiencia porque a veces nos llegan artículos con objetivo específico. No, eso no se ve allí. Es un objetivo. Porque en el resumen, cuando lo veamos más adelante, ustedes deben decir, el objetivo de este informe o de esta investigación es tal. ¿Listo? Ahí no dice los objetivos específicos. No dice nada de eso. Un objetivo. En la parte lexical, que es la selección de qué elementos discursivos yo voy a utilizar, es dependiendo del área de conocimiento. Por ejemplo, uso de formas abreviadas, símbolos y cifras y fórmulas. Ojo con esto, porque esto tiene que ver muy anclado a las normas de publicación de la revista. ¿Ok? Pero si yo digo que voy a utilizar palabras abreviadas como formación profesional, técnica profesional. Ajá. ¿Dónde está el manual que a mí me dice que eso es un acrónimo? ¿Ustedes lo tienen? Si lo tienen, eso hay que colocar en las normas. Según la norma de publicación, se va a regir con las normas de estilo, que esto se considera un acrónimo y deberá ser usado en todos los artículos que se refieran en esta revista. Entonces, yo como usuaria, yo como lectora, como interesada en escribir un artículo de investigación sobre formación técnica profesional, yo debo saber que esa institución me está diciendo a mí que yo debo utilizar este acrónimo. ¿Ya? Porque ustedes lo tienen validado en su estilo. Otras, abreviaturas. Averiguar si están de acuerdo, ojo con esto, averiguar si están de acuerdo que aquellas siglas pasadas de 4 letras, las demás van en minúscula. Lo dice ya la RAE. Pero si ustedes no están de acuerdo, siguen escribiendo un esco grandísimo. ¿Ya? Inclusive la palabra que se convierte en una palabra INSE, ya con la S que le metieron, reduce a minúscula. La primera en mayúscula, la segunda. O sea, mosca con esto, ¿ya? Eso se los va a orientar las mismas normas de publicación. Si las normas de publicación dicen que están regidas por la RAE será, amén, esa es esta revista. Las otras, según su criterio y libertad, ok, pero el según criterio y libertad no creo. No hay ninguna revista que diga, usted puede escribir las siglas como quiera, ¿ya? Otra les va a decir, no me metas abreviaturas, me vas a meter el nombre completo de la institución. No usamos abreviaturas, mosca con eso. Segundo, uso de símbolos. En verdad interpreten que si dentro de su escritura es necesario utilizar las comillas francesas o las comillas ibéricas, ¿ya? Mosca con esto también, los corchetes.
Eso tiene que ver con el uso debido de este tipo de símbolos en la escritura. ¿Okay? Hay gente que dice, no, es que yo resalto la palabra, resalto la noción, la categoría nocional que estoy usando, lo subrayo en negro y lo subrayo y lo coloco en negro. Yo, wow, no señor, no se usa eso, ¿ya? Cuando tú quieres resaltar hay una comilla simple, ¿ya? Las cursivas son para idiomas. Cuando tú usas una palabra que es anglosajona o en latín o en griego y tú la colocas en cursiva, eso es una norma. Pero el colocar en negro porque tú, no, eso no sirve de esa manera, sino que tú buscas tu estrategia o la norma que te dice la revista cómo debes resaltar las palabras. Muy pocas lo dicen, porque está en el entendido de que tú quieres resaltar con unas comillas simples. Y las fórmulas para aquellos que trabajan con matemáticas, con ingeniería, con alguna expresión de simbología numérica, la misma revista te va a decir, bajo las normas que tiene, por ejemplo, la gente del Instituto de Ingeniería Internacional, que te dice, las fórmulas se presentan de esta manera. Listo. Yo creo que esa es la más fácil. Después viene con el uso de la terminología específica, de acuerdo a la disciplina, ciencia o área del conocimiento. No se inventen cosas, porque primero están el contenido está dirigido a un grupo de personas que van a conocer sobre el área que tú estás investigando o el aspecto que tú estás investigando. Usa la terminología que corresponda. Si la terminología está anclada al enfoque, esa es la que debes usar. Si las palabras o las expresiones que usa el enfoque, que es tu guía, esa es la que debes utilizar. Si vas a incursionar o si vas a decir o vas a proponer alguna terminología porque a ti no te parece que, por ejemplo, tuvimos una conferencia que es sobre ecopatrones. Nadie sabe que existe ecopatrones. Entonces le pedimos al investigador, fundamentamelo, donde ni siquiera, aunque sea fundamentalo lingüísticamente, ¿por qué tú hablas de ecopatrones? Al no fundamentarlo entre el enfoque que tú ya tienes, el artículo queda débil. Si tú lo fundamentas porque es nuevo, porque es original, porque lo quieres usar allí, porque tú consideras que esa categoría o ese término te está dando todo el panorama de lo que quieres decir, fundaméntalo en ese pedazo, ¿ok? Eso en la parte de los términos. Uso de términos pertenecientes a otras lenguas, lo que acabo de decir, clásicas, latín, griego, modernas, inglés, inclusive indígenas. Siempre yo les digo a las personas que cuando, por ejemplo, utilizamos palabras como software, research, lo que vaya en cursiva. Y no abusen de ellas, porque el uso de palabras anglosajonas tampoco te va a hacer más inteligente el trabajo, ¿ya? Hay otra forma de decir software para los de tecnología, no sé, quién quita, ya no se va a llamar software, sino se va a llamar de otra forma porque decidieron aplicar la soberanía lingüística en el país sobre computación. Porque todo nuestro nivel discursivo computacional está lleno de palabras en inglés. Entonces eso es un trabajo de un lingüista, una asociación de lingüística que diga, oh, vamos a empezar a hacer soberanía lingüística de los términos en computación. ¿Ya? Porque inclusive la gente, cuando tú vas a un niño y dice, software, ¿qué es un software? Bueno, son los programas. ¿Ya? Cosas de esa forma, que sean lógicas. La palabra como la expresa es la palabra que debe estar en la lógica completa del artículo. Estos son tus herramientas antes de empezar a escribir. Si tú vas a escribir o vas a empezar a dar un contexto en la introducción, siempre habrá una palabra en latín o en griego que quiere decir desde el ámbito de la educación. Siempre sale lo griego, siempre sale lo latín, ¿ya? No está de más su cursiva y si quieren a pie de página, por respeto al lector, colocar lo que significa. Siempre a pie de página, colocar lo que significa. No le dejen que el autor que recién está comiendo ese conocimiento lo vaya él a investigar. Denlo allí para que vean que estoy hablando con base a las cosas. Ajá.
si voy a utilizar una primera palabra o una palabra en el artículo, esa palabra debería ir también en cursiva y luego le hago la explicación. No, no. El profe pregunta, por ejemplo, la palabra ecopatrones, que no está escrita por ningún lado, yo la quiero usar porque representa, cubre todas las expectativas descriptivas, simplemente hago un punto en donde fundamento por qué lo voy a usar. Y tienes que fundamentarlo lingüísticamente, porque esta palabra eco significa entorno, patrones, bueno, cada entorno tiene un patrón diferente de acción, sería la lógica. Entonces, fundamenten con un autor que piense similar a ti sobre esa inquietud para yo poder darle herramienta de que hay alguien más que está orientando o está despertando la misma inquietud sobre esa palabra o sobre la libertad que uno tiene como investigador, construirnos categorías nocionales. Ojo con eso, los términos son categorías nocionales que están contribuyendo a enlazar la malla, vamos a decir, de comprensión de esa idea. Inventarse una palabra por inventarse no es la idea, es sustentarla, decirle al lector o a esa área de conocimiento, mira, el término cultura, ajá. Yo estoy proponiendo una en el artículo, Ajá. la vez pasada, porque muchos hablan de la brecha social, la brecha digital. Yo estoy planteando que se debe hablar de una brecha sociodigital, incluso pegada a la palabra. Entonces, esa podría entonces ser una palabra, un término que se está incorporando. Ojo con esto, las redundancias, ¿qué son las brechas? Una brecha tecnológica en un país es cuando, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Japón superó la brecha tecnológica porque estos estaban ocupados en la guerra, ya me habían bombardeado, pero yo tenía que salir, superé la brecha tecnológica. ¿Ya? Pero ¿dónde actúan las brechas? En lo social. Las brechas actúan en el entorno social, no en el entorno económico. En el entorno social se abren las brechas. Esa brecha ocasiona un problema. Ok, si yo tengo ahorita en el país una brecha tecnológica, ¿sería en verdad tecnológica? Oh, perdón, ¿sería en verdad una brecha social tecnológica o sería una brecha? Porque yo la divido que hay. No, es tecnológica, pero él quiere acompañar. Yo la explico, la fundamento. Cuando digo que no solamente es digital desde el punto de vista electrónico, sino que también hay una fundamentación, que hay una de infraestructura, toda la infraestructura que tiene eso, desde el punto de vista de la formación, tanto del usuario como de los docentes, que no tienen una formación en la parte de digital. Luego hablo de los costos, luego hablo de las personas, luego hablo de la parte del dominio que hay ahorita de lo digital. Entonces, hago como unas 5 categorías, la explico, y entonces cuando digo, bueno, esto podría llamarse brecha sociodigital, que va más allá de lo económico. Ok, ¿qué sería ideal? Que busque una palabra, creo que hay un término, puede ser en griego, que traduzca la formación. Porque todo lo que estoy diciendo es a nivel de formación para poder yo resolver algo o conocer. Eso sería otra forma. Pero lo que estoy tratando de decir es que las brechas, la tecnología está dentro de la sociedad. Esa es nuestra mala fundamentación que nosotros hemos aprendido, nos han dicho, que la sociedad está allá, la cultura acá, la economía allá, la política allá. No, dentro de la sociedad están las instituciones, de hecho, en una sociedad no tuviera sistema si no tiene cultura. O sea, un sistema de traducción, de entendimiento, de la misma concepción para identificarte al otro como sí mismo. Todo lo demás son instituciones. La institución económica, la institución política, la institución religiosa, la institución educativa. Todo eso hace posible, con las bases de la cultura, que una sociedad trascienda. Sin eso no hay. Entonces, el problema, lo que acaba de describir, es más que todo de formación, educación. Debe haber alguna categoría que pueda sumarle forma tecnológica. Búsquela,
esa sí es válida. Algo que le acompañe, un binomio nocional que lo acompaña a que no es solamente el problema tecnológico, que existan o no estructuras tecnológicas, capacidades tecnológicas, sino que no tengo formación. Hay poca alfabetización en la parte tecnológica y ahorita más que nada con lo de la IA, ¿no? Entonces, me imagino que por ahí pueden ir la inquietud, pero hay que resolverlo con binomio sin ser redundante. Vamos a la otra. ¿Qué pueden utilizar palabras indígenas? Aquellos que, sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si estamos rompiendo paradigmas, hay palabras indígenas de Venezuela que traducen educación continua, formación continua, identidad de educación, y así. Eso ustedes lo pueden identificar si quieren utilizarla. Siempre y cuando la revista en sus normas le diga no puedes utilizar palabras indígenas, que las hay. ¿Ok? Vamos con la otra. Un artículo se caracteriza y se distingue de otras publicaciones esencialmente por su carácter de originalidad. Ahí ya el profe Richard, el punto de originalidad, el que ya está diciendo, no es solamente lo tecnológico, es que debes reconocer instituciones, país, decisores, que el problema es que no estás formando, no tienes un programa y puede proponer. Ese es el término de originalidad. Y por el público al cual va dirigido. ¿Su revista va dirigido a quiénes? A un público de educadores, sobre todo. ¿Qué más? Inventores también, cultores, tecnólogos y sobre todo aquellos que no son duchos en el arte de escribir, pero sí se hacen acompañar por sistematizadores en las regiones. En donde se puedan ver que su producto pueda estar algún día allí reflejado. Por lo tanto, un artículo debe ser arbitrado al menos por tres personas, hay una redundancia, perdón, y debe tener por objeto comunicar el resultado de un trabajo sistemático, ordenado, ¿no? Expresamente dirigido a la comunidad diversa o restringida. Esto es de manera general. Debe destacar el aporte que el investigador realiza en ese terreno del saber. Por ejemplo, la profe cuando vaya a escribir lo de Mina, la cualificación, el aporte tiene que estar reflejado allí, porque tanta investigación ¿para qué? Derecho, preciso, claro y conciso, señalando lo más objetivamente posible su importancia específica en forma precisa. Ojo con esto, evitemos metáforas. No es que yo voy a decir o frases metafóricas o cosas así como que me parece, sería ideal, nada de eso. Preciso, porque usted está resolviendo un problema a través de una propuesta, ¿ok? Por lo tanto, nada de subjetividad en esa escritura, precisa, concisa, y eso le ayuda mucho el enfoque. Vamos con la otra, por favor. Por lo tanto, empezamos con el título. Aquí yo voy a ser muy quisquillosa, ¿no? El título implica la capacidad del autor para sintetizar la esencia de su investigación en pocas palabras. Hay gente que llega a escribir 20 palabras, inclusive utiliza los lugares como palabras del título. Eviten utilizar los lugares. Le están quitando espacio a la idea que quieres mostrar allí. En San Antonio de los Altos de la República Bolivariana de Venezuela. No, señor, eso no va allí. Los lugares están descritos en la introducción, inclusive en el resumen, un poco de contexto, pero en el título no. En el título destaquen el problema y el imperativo de su investigación. Por ejemplo, imperativos sociopolíticos que influyen en la toma de decisiones para una mejor
para resolver la brecha tecnológica en Venezuela. No, quita Venezuela. Para resolver la brecha tecnológica. Wow, cualquiera que lo lea en cualquier idioma lo va a entender. Entonces yo como investigador lo tomo, si soy de la China, de Pekín, de donde sea, y veo, eso es en Venezuela. A mí no me interesa en el título que esté en Venezuela. A mí me interesa es que alguien resolvió ese problema. Que alguien vio también el mismo problema que yo estoy viendo acá. Lo voy a tomar y ese va a ser mi antecedente para yo decirlo acá. Así se maneja la cadena de valores de uso de los manuscritos o artículos de investigación. Y se habla de ciencia abierta por eso, porque yo también digo, ¿qué saco yo con tener acceso abierto a todo cuando tu título es muy ruidoso, no llega, no es traducible a una realidad global que tienen todas las sociedades, que es el tema tecnológico? Y el tema inclusive de la parte legal de lo tecnológico. ¿Cuál es el problema ahorita en Venezuela en la parte legal en el ámbito tecnológico? Que no hay ley de transferencia tecnológica. ¡Pum! Alguien debe escribir sobre eso. Precisión y claridad del contenido, el título, lo que acabo de decir. Es decir, comunicación del tema central. Debe reflejar de manera precisa el contenido principal del manuscrito, indicando qué se estudió. Quizás el enfoque o la población, quizás. Población infantil, a eso estamos hablando. No está hablando de gentilicios ni nada. Evita títulos que prometan más de lo que el artículo entrega o que sea engañoso. ¿Sí lo ven? Voy a captar y voy a decir ¡boom! Pero no es nada de lo que está diciendo adentro. Nada, ni se acerca. Y eso pasa mucho. Allí, Fabiola, fíjate que algo que he encontrado en la dinámica de revisar manuscritos, ¿no? Que muchas veces el título, a mí como lector del manuscrito, me sugiere temas que van a abordar en el manuscrito, y a veces el título te puede sugerir hasta 3 subtemas, ¿no? Entendiendo que el título es el tema principal que tiene que estar asociado, pero luego cuando te vas al desarrollo de ello, te encuentras que se va por otro lado, el asunto se va por otro lado, entonces hay que hacer la recomendación de llevarlo nuevamente al cauce del río, por así decirlo. Es que allí es el problema en donde tienen los árbitros. De hecho, ni siquiera el árbitro. El árbitro no tiene que llegar a ese nivel. Es el comité antes de pasarlo al árbitro. Ya va, pero esto no tiene nada que ver. Y aquí tú tomas una decisión. O lo vuelves a hacer según lo que está dicho adentro, el título, o no, es que eso es lo que yo quiero investigar, pero no está lo que está adentro. Entonces, mijo, esto no va para el baile. Sí. Son dos posturas diferentes. Lo que quieres investigar está reflejado en el título, pero no está en el contenido. Por lo tanto, la invitación es que lo vuelvas a hacer. Claro, ahí donde está, digamos, lo medular del equipo revisor de lo metodológico. Así es, ¿no? así es. Saber Así que es. responde una estructura, que la estructura es claramente expresada y entendida, para que luego vaya el árbitro. Interesante, está recomendable al proceso de arbitraje. Sí, está bien. Identificación variable, de variables clave. Idealmente un buen título puede sugerir las variables principales, la metodología, estudio in vitro, ensayo crítico, o el resultado más significativo, dando una idea rápida de la naturaleza del estudio. Resultados del impacto de la delincuencia en los colegios, en los preescolares. ¡Wow! Listo, ya. Vas a hablar de impacto. Me vas a demostrar el impacto. Sin embargo, cuando vayamos a las palabras clave, te vas a dar cuenta que una de ellas o dos de ellas están en el título. Eso es un truco, no es una sugerencia, ¿ya? Porque esa es la columna vertebral de las nociones que utilizaron en su investigación. Si el título
está bien. Si el título está bien, claro. Muy bien. Entonces, hago mucho hincapié en el título, primero porque la norma son 12 palabras, incluyendo las preposiciones, las conjunciones. Ah, profesora, ¿puedo colocar coma? No. ¿Puedo colocar punto? No. Tiene que ser una cosa así, es un enunciado. Lo máximo que puedes colocar son 2 puntos. 2 puntos. ¿Que puedo colocar comillas? Si la revista lo acepta, sí. Si no lo acepta, no te molestes en colocarle comillas, porque ya es un título. ¿Ok? Ya saben que lo primero que tienen que hacer es el título. Ya tengo mi problema. El título. ¿Qué más da? Relevancia. Un buen título formulado ayuda a que los manuscritos lleguen al público objetivo adecuado. Los investigadores interesados en un tema específico encontrarán el artículo más fácilmente si el artículo refleja precisión en su contenido. Esto tiene que ver con la seriedad institucional. Es decir, si yo recibo un título con de baja calidad y yo lo publico, soy yo el problema, no el investigador. Soy yo el problema, la revista, no el investigador. Y a quien califican de calidad de edición es a la revista, no al investigador. Por ahí vi algo escrito en una revista muy famosa que decía descriptor y abajo tenías palabras claves. Una locura. Entonces, la culpa es de quién, no de la persona que lo haya escrito, es de la revista que dejó pasar eso. En toda publicación de nivel de comunicación científica, no de difusión, sino de divulgación, se escribe palabras clave, en su defecto en inglés, keywords. Palabras clave, palabras clave, sin el plural. ¿Ok? No es descriptores, esos son sus tesis de doctorado, lo que a ustedes les parezca. Pero si van a comprometer una publicación, les van a atacar por allí. Es más, si llega un artículo diciendo descriptores, se lo devuelven, ni siquiera lo van a leer. Porque el que sabe, el que conoce en tema de edición científica va a decir, este señor no sabe que está entrando a una revista científica. Entonces, lean las normas de publicación y les van a decir esto que les estoy diciendo. El título descuidado, ambiguo, puede transmitir una imagen de falta de rigor o profesionalismo, incluso antes de que se lea el contenido. Un título bien pensado refleja la seriedad y el cuidado con el que se abordó la investigación. Ah, no, que hay un congreso. ¿De qué vas a escribir? No, en una semana monto eso. Que no sea por inteligencia artificial. El que hace por inteligencia artificial es porque es conocedor de la materia. Y simplemente reduce. Pero tienes que citarme esas referencias que yo utilicé en la IA. Te acelera en antecedentes, en apreciación, en enfoque, te recomienda enfoque. Ah, te vas por acá. Bien, chévere. Lo dudo que la gente que hace antropología, que trabaja con la otredad en la interpretación de datos, pueda trabajar la inteligencia artificial. Ese fue un debate muy interesante hace una semana. Un título efectivo es una herramienta poderosa que capta la atención, comunica el contenido esencial, facilita la búsqueda de la recuperación, atrae al público objetivo y refleja la calidad del trabajo. En pocas palabras, el título es todo, es el 70% de su trabajo. La gente dice, primero escribe y después hago el título. No, señor, no es una novela. No es una novela, donde en su creatividad, el devenir de los personajes, se le ocurrió que ahora la protagonista principal desaparezca. Eso pasa en la libertad de la escritura literaria, pero en comunicación científica no. En la comunicación precisa, clara y concisa, en donde yo tengo un objetivo, no puede cambiarse las luces. ¿Ya? Vamos a la otra. Ok, por lo tanto, la estructura de este resumen es introducción, propósito, metodología, objetivo, resultados y conclusiones. Y eso que llamas tú conclusiones es lo que tú quieres proponer. En ese orden. No me digas primero, yo lo hice así de esta forma.
para cuando se las voy a pasar les voy a colocar el número. No se los puedo. Ahí había un número. Sí salió el número. Ah, eso tenía un número. 1, propósito. 2, metodología. 3, resultados o propuestas. Y cuarto, conclusiones. También había un rojo ahí tapando una palabra. Eso ocurre cuando Nuestra se gente de pasa informática, por eso se llama, consulta. no es compatible el archivo porque Fabiola trabaja en Linux. Y cuando lo meto en un sistema operativo Windows, por eso es que yo lo paso en PDF. De Linux. ¿Sí? Ah, bueno. Ok, por lo tanto este es el orden. Primera introducción, segunda metodología, tercero resultados o propuestas, como dependiendo del área de conocimiento. Ciencias sociales son propuestas, resultados son para la gente de ciencias duras, inclusive ingeniería. Y conclusiones. Sí, pero ya ¿Ok? no me lo quiso entregar porque- Sencillito, tú puedes decir las conclusiones en 3 líneas. Ajá, pero es que yo me voy a explayar después en el artículo unas buenas conclusiones. ¿Ok? Siempre y cuando respetas la cantidad de páginas. No te vayas a ir tanto. Las conclusiones no debería pasar de 2 cuartillas, inclusive de 1. ¿Ok? Denle fuerza, que es donde menos le dan fuerza muchos investigadores a la parte de interpretación. A veces le dedican 5 páginas a la fundamentación y 2 a la interpretación. Eso es un grave problema. Dedíquele 2 a la fundamentación y lo demás, que sea bien rico, sustentoso, vamos a decir así, descriptivo, anecdótico en esa investigación que provoque, que es original. ¿Ok? Vamos con la otra. Introducción. Mosca con la introducción. En la introducción me tienes que argumentar, contextualizar el problema, me tienes que decir cuál es el problema, me tienes que decir cuál es el antecedente de ese problema en mínimas palabras. ¿Ok? No te tomes la introducción 5 páginas. Es más, si tú consideras que dentro de tu introducción puedes abrir un punto que en el mundo se haya preocupado sobre eso, algún tópico, lo puedes hacer. ¿Pueden haber subpuntos en la introducción? Sí. ¿De ámbito histórico? Sí. Pero sácalo, llévalo a un punto. Un poco para contextualizar más al investigador o al usuario, o al lector, mejor dicho. La introducción tiene como funciones presentar, anunciar y despertar el interés del lector. Contenido. Puede presentar el tema, la importancia y finalidad del trabajo, los antecedentes y los objetivos. Todo allí, en 3 páginas dicen todo eso. Ah, que yo voy a colocar por título la introducción finalidad. No, todo debe estar con conectores enlazados. Usted no tiene que hacer título de finalidad, ni importancia, ni antecedentes, ni objetivo. Todo debe estar ahí implícito, agrupado, con la gran facultad del uso del lenguaje. Secreto, los conectores. Secreto, saber distribuir los párrafos. ¿Ya? Ah, ¿qué digo primero? El contexto. Yo empezaría primero, ¿cuál es la lógica? Presento el tema, como está bien dicho ahí, la finalidad. ¿Cuál es la finalidad de esta investigación? Le digo a mi lector los antecedentes y por último los objetivos. Hay personas o hay revistas que te dicen que después de la introducción tú me tienes que decir cómo está estructurado después el artículo. Hay otras que no. Mosca con eso. ¿Cómo es eso? Que después de escribir tus 3-4 páginas de introducción, tú dices en un párrafo, este artículo tiene la siguiente distribución. Una parte que explica esto, una parte que explica esto, una parte... Ah, ok, porque lo estás presentando, ¿ok? Entonces, mosca con eso, con las normas también que te lo digan, de la revista. Deben solo mencionarse las referencias estrictamente pertinentes y no incluir o adelantar datos ni del trabajo que se presenta. Usted ahí no va a decir nada más. ¿Que puedes mencionar unas referencias por allí? Sí. Estamos hablando de las referencias del enfoque teórico que vas a utilizar. Las puedes ir someramente nombrando, pero no lo vas a decir allí. Ahí te tienes que destacar en la importancia y los objetivos, el propósito,
Y muy importante, si eso tiene antecedente o no. Si eso tiene antecedente o no. No, es que esto tiene como 10 antecedentes, escoge los 3 más importantes. ¿Qué quiere decir? Que tienes que leer. Tienes que leer todos tus antecedentes del trabajo primero. Es más, si ya tú vienes de un trabajo doctoral, ya tú tuviste que haber pasado por los antecedentes. Ah, pero en tu tesis doctoral metiste los 100. Aquí vas a meter 2. ¿Ok? Pero los 2 más impactantes, que se conecten más, porque no todo antecedente cumple la función de antecedente porque lleva el título, sino porque se asemeja al problema que tengo o simplemente es igual al problema que tengo, lo resolvieron de esa manera. Vamos a ver cómo se aplica acá. Pero no estoy de acuerdo con el enfoque, sino que lo voy a hacer con este enfoque. ¿Eso se puede hacer? Sí, señor. Eso se puede hacer. ¿Ok? Es utilizar las herramientas o la propuesta de otro investigador sobre lo que tú estás investigando. Entonces, cuidado con la introducción. Es allí en donde van a haber tachos, vuelve atrás, vuelve a escribir, no es lo que se está buscando, sigue tachando hasta que quede fino. Un artículo puede durarte 3 meses en escribir a 4. Hay gente que vive de los artículos. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que si tengo un nivel académico, tengo que mantenerme en el nivel académico de investigador. El investigador que no escribe no es investigador. Eso hay un lema por allá. Por lo tanto, debes permanecer alimentando una línea de investigación. ¿Y cómo se hace? Escribiendo. Hasta que ya tú te acostumbras. Es más, hay investigadores en acción docencia que mandan a sus pupilos a escribir los artículos y solamente los revisa. Claro, no los considera dentro del artículo, sino simplemente les paga o es parte de la nota de la actividad docente, qué sé yo. Pero como tengo aquí un artículo escribiendo, aquí otro, hay personas que escriben 3 artículos al mismo tiempo, sí, porque manejan los 3 ámbitos. De área de conocimiento 3, sí, porque tiene 3 problemas que reflejar. Capaz este alimenta a este alimenta al otro, pero sí se puede. Ya eso se hace con la práctica. Por eso que antes, cuando existían los famosos PEI, tú eras PEI 5 porque tú dabas al año 8 artículos. Y te pagaban por escribir los 8 artículos. Eras un nivel PEI 5. El que iniciaba escribía 1 al año. El nivel 2 eran 3 al año. El nivel 4 eran 4 al año. Ya el nivel 5 eran de 8 en adelante. Entonces eso daba cierto prestigio y eso hizo que inclusive en la actualidad en otros países se ha convertido en una mercantilización. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, voy a sacar un artículo que escribí hace 10 años, un refrito. Y lo hacen. Hay otros que agarran y les cambian las palabras, utilizan el método de la sinonimia y cambian totalmente, es lo mismo, pero le cambian el orden de las palabras. Es un ejercicio, miren, y lo hacen. Y el árbitro que no conozca el antecedente o le haya leído, hay árbitros que se preocupan por hacerle seguimiento a ese autor. Cuando les llega el artículo, primero que dice, ¿quién es este? Ah, escribió, a ver si ha hecho algún refrito. Ah, no, pero este aparece, él es filósofo. Y aparece en un artículo de una revista de medicina, chico, acompañando. A ver, ¿qué hizo allí? Vamos a ver, si es filósofo, tiene que haber algo de bioética. No. Entonces, ¿qué colaboró acá? Pone en duda. Entonces, eso ya ahorita se está acabando porque ahora a los árbitros se les enseña a que le hagan seguimiento cuando ingrese el artículo a ese investigador, a ver si ha hecho un refrito. O simplemente por tener credenciales te pegas a un físico siendo de ciencias sociales y no has hecho, no, ven acá, yo te pongo allí, después tú me metes allí, la red de amistades. Entonces lo que están dañando es a la revista, no a ellos. Mi recomendación, trabajen en grupo un artículo. No lo trabajen solo. Acompáñense con ética. ¿Cómo es?
Si el profe Richard va a escribir, alguien debe estar con él en ese artículo. Porque eso ayuda a las evaluaciones, a que las personas no están, que la investigación no es sola, no es solitudine, eso se acabó hace mucho tiempo. Cuando le mandan a los muchachos en las maestrías o en los doctorados, debiera ser en grupo, porque ahí es donde tú te enfrentas. Claro, debiera ser un colectivo de 3 personas, 2 personas, no una. Pero como es un criterio académico, chévere. Pero en adelante, acostúmbrense a escribir en equipo. En equipo. Porque supuestamente están alimentando una línea de investigación. Y la línea de investigación no la alimenta una persona, la alimenta un equipo. Y ese equipo representa la línea. ¿Ustedes tienen cuántas líneas? 8. No, en la revista dice como 5 o 6. No, este año tenemos 7 y vamos a la 8ª, la comunalización. Ok, eso hay que escribir en la revista, porque supuestamente la revista responde a las líneas de investigación del INSE. Ok, si yo tengo 7 líneas de investigación, wow, debe tener mínimo 12 personas por línea. ¿Ya? Porque es una línea. Las líneas, bueno, eso es otro tema. No me voy a... Es otro tema. Ajá. Si nosotros tenemos comunidades de investigación a nivel nacional, hay 3 representantes, pueden haber muchos más como lo hemos visto, y alguna persona está escribiendo, vamos a suponer los 3, ¿cómo se hace con el autor? Los 3 son autores. Y los 3 aparecen allí sus nombres. Claro, por eso la sinceridad es, ¿qué aportó cada uno? Bueno, tú aportaste en las conclusiones, tú hiciste las conclusiones, tú tienes apenas un 20% ahí eres un coautor. Ahora, si los 3 construyeron desde las bases la investigación, se sentaron, lo corrigieron, los 3 son autores. ¿Y cómo se refleja? En el orden lineal. Ahora, si yo digo, el mismo ellos lo van a decir. Si el mismo dice, no, yo soy autor, ellos me ayudaron en el análisis de la data, que hizo la figura, que revisó esto, esos son coautores. Por lo tanto, en la estructura de acomodación en el artículo, primero arriba va el autor y aquí abajo van los coautores, independientemente de quién es primero o segundo, son coautores. ¿Ya? Por eso es que hay revistas que piden que no haya problema, conflicto de intereses, porque si un coautor dice, yo no estoy de acuerdo que la revista me la cuelguen en Rediff, es una plataforma española, bueno, porque yo soy patriota y yo quiero plataformas venezolanas, mi amor, tú solamente tienes una en Venezuela y de vaina funciona, así que te tienes que ir bien lejos. Eso es una realidad. Pero yo no estoy de acuerdo, por lo tanto no pasa el artículo, por uno no estar de acuerdo. Entonces, al momento de escribir, sean autores o coautores, deben estar claros que el derecho moral lo tienen ustedes, pero el de explotación del producto lo tiene la revista. Es decir, yo lo coloco donde yo quiera. Donde yo considero que el producto, mi revista va a tener visibilidad, va a ser mejor referenciada. El derecho de explotación lo tengo yo, la revista. Si yo quiero hacer una revista, un folleto con tu artículo, lo hago yo. Entonces, comprendido esto de la introducción, vamos a tomar el break de 10 minutos, por favor.